Hola, el Ministerio de Madres Unidas para Orar, desde hace más de 40 años, ha reunido madres en todas las naciones para traer un impacto en la vida de nuestros hijos, en nuestros hogares, por medio de este método de usar las escrituras para orar. Con el tiempo nos hemos convertido en abuelas, bisabuelas, tatarabuelas y hemos aprendido que Dios tiene un diseño perfecto. Dios es el diseñador y las escrituras mencionan a las abuelas como parte de su diseño perfecto para transmitir fe de una generación a otra. Y esto debe sonarnos maravilloso a nuestros oídos de saber que el propósito de Dios nos sigue incluyendo dentro de ser funcionales en el reino de Dios. Nuestro propósito no tiene una edad definida. Eclesiastés 3:11 dice que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo y dice que también ha puesto lo eterno en el corazón del ser humano, sin lo cual el hombre no alcance a percibir la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Esa forma de sembrar eternidad en el corazón del ser humano no nos limita por una edad establecida. Sabemos que en las manos de Dios tenemos nuestros días contados, pero que su principio de eternidad es funcional hasta el día que Él nos llame. Esto de que Él sembró eternidad en el corazón del ser humano es que solo lo eterno nos puede llenar. Muchas veces hemos pasado por alto esta gran verdad y nos hemos llenado de afanes, de tristezas, de inquietudes, pero cuando venimos a la escritura y entendemos esta verdad, se nos llena el corazón de entusiasmo, de esperanza, no solo por nosotras, sino por nuestras familias cercanas y no tan cercanas. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Dice que somos hechura suya, creadas en Cristo Jesús para buenas obras. No dice hasta que tengamos 20, 30, 40, 100 años y más. No es una edad terrenal establecida. Es simple y sencillamente que somos hechura suya para buenas obras, no que salga de nosotras mismas, sino que Él las preparó de antemano para que anduviéramos en ellas en Cristo Jesús. Viviendo por fe. Cuando entendemos todas estas verdades, vivimos por fe. Vivimos a un mundo caído, somos peregrinas y extranjeras. Este mundo no es nuestro hogar. Por lo tanto, todo lo que pertenece a lo terrenal, pues va teniendo su fecha de caducidad. Dice 2 Corintios 4:16, 18 al 18, que aunque nuestro cuerpo exterior se va desgastando, nuestro interior se va renovando día con día. Así es que tenemos en nuestro interior una forma de seguir siendo funcionales en el reino de los cielos, no importa la edad que tengamos. Dice este pasaje, por eso nunca nos damos por vencidas, aunque este cuerpo nuestro se va desgastando, por dentro nos vamos renovando cada vez más. Y como dice Proverbios 4:18, que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto. No que nuestro cuerpo se va haciendo cada vez más joven, no, no, pero sí nuestro intelecto se va enriqueciendo cada día más de las verdades de Dios y eso viene a ser un alimento al alma y una forma de traer una influencia a las próximas generaciones. El diseño de Dios versus el engaño del enemigo. La palabra de Dios nos aclara de que la única estrategia que tiene el enemigo es engañar. Esa es la única forma en que él funciona. Y en el Evangelio de Juan, el capítulo 8, el versículo 44, nos habla acerca de esta única característica que tiene Satanás, que es engañador.
Y desde el principio vemos su acción, su accionar, engañando al ser humano. Es nuestra responsabilidad no dejarnos engañar. Esa es la única estrategia. ¿Y cómo no nos dejamos engañar? Cuando adquirimos la verdad de Dios, cuando la verdad de Dios fluye en nuestros corazones, salta como ríos de agua viva en nuestras mentes y corazones. Génesis 1, 27 y 28 dice que Dios creó al hombre a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, parecidos a Dios, con una voluntad propia de tomar decisiones. Y dice que los bendijo Dios y les dijo, fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra, eso juzguen, o sea, administren. Les dio todo lo que había en este mundo para que lo administraran. Sin embargo, viene un engaño ¿por qué? Por ignorar la verdad. O sea, porque no hay justificación de ignorar la verdad de Dios y abrazar los engaños del enemigo. Génesis 3:4 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no van a morir, sino que sabe Dios que el día que coman de él serán abiertos vuestros ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y esta siempre ha sido la oferta del sistema, del mundo, que que podemos adquirir cosas, que podemos estar bien, estando del otro lado de Dios, ignorando a Dios, ignorando su instrucción, probando. Pero en el Señor tenemos esa verdad de que ya nos hizo a su imagen y semejanza. El diseño de Dios, el concepto del diseño de Dios, siempre se ha querido tergiversar. Ese valor que el ser humano busca, como pasó con Adán y Eva, de querer ser como Dios, y ese es el engaño que ha trascendido de generación a generación. Sigue siendo esa función. Sin embargo, la verdad de Dios nos aclara la mente y el corazón y encontrar en la eternidad, en eso que Dios sembró en cada una de nosotras, lo verdadero de cada día de nuestras vivencias para vivir la eternidad, aún viviendo en este mundo caído. La verdad de Dios versus los conceptos del mundo. Bueno, ya leímos Efesios 2:10 que somos creadas para buenas obras, no tiene caducidad mientras estemos aquí, lo que Dios nos permita. Segunda Corintios 4:16, tenemos que ser renovadas cada día en el entendimiento, en nuestro corazón, el sustento de Dios en nuestras vidas. Job 12, del 12 al 13, dice que la sabiduría está en el anciano. Y Deuteronomio 32:7 hace una referencia a la importancia de consultar a los ancestros, a los padres, a los abuelos, a los ancianos. Este era un mandato, ¿verdad? Una recomendación para la gente, para las nuevas generaciones. A pesar de todas estas verdades, ha venido al mundo esta mentira de darle una pleitesía a la juventud, cuando la palabra más bien habla acerca de la instrucción hacia la juventud. Entonces se dice que los ancianos están pasados de moda, que están desactualizados y que lejos de recibir instrucción hay que experimentar. Y esta fue la misma idea en el Edén, experimentar, no seguir la instrucción de Dios, sino vamos a ver si de verdad comiendo esto, probando esto, voy a ser como Dios. ¿Cuál es el resultado de menospreciar la instrucción para las próximas generaciones? Y esas próximas generaciones son personas que amamos, nuestros hijos, nuestros nietos. Jueces 2:10 nos habla de una generación que procedió a ser desobediente, a ignorar los mandatos de Dios. Y lastimosamente la generación que hubo antes fue la generación de Josué y esos líderes que buscaron cumplir con lo que Dios les demandaba. Pero ahí quedó una generación que dice que no conoció a Dios y se volvieron en rebeldía, en anarquía, en contra de sus hogares, sus casas, las autoridades. Dios puso jueces para protegerlos,
para ayudarlos, pero ellos se volvían rebeldes en contra de sus jueces. Primera de Reyes 12, del 6 al 12, también nos habla de Roboam, este rey de Jerusalén, que pide consejo a los ancianos, pero los desecha inmediatamente y va a buscar a los jóvenes para que lo aconsejen, trayendo calamidad a ese pueblo. Segunda de Timoteo 3 del 1 al 5 nos habla acerca de la actualidad, que no es nada diferente a esas generaciones que se quedaron sin instrucción verdadera. Dice Pablo a Timoteo, cuídate de los hombres de los postreros tiempos y nos da ciertas características que son muy parecidas, amadores de sí mismos, amadores más de los deleites que de Dios. Dice que son sin afecto natural. ¿Por qué? Porque hay una renuncia a recibir instrucción, entonces no hay un arraigo. Se creen que lo saben todo, porque eso es lo que se les ha enseñado, que ellos pueden solos, pero no. Todo ser humano que venimos a este mundo necesitamos instrucción. Y estas características es lo que ha generado que estas generaciones queden sin la instrucción de los ancianos, de las personas mayores. Por lo tanto, se nos hace cada día más necesario ser influencia. No importa la edad que tengamos, el Señor quiere que sigamos siendo esa influencia. Lo que Dios dijo no ha pasado de moda, aunque se diga que nosotras sí. Y si lo vemos a la luz de lo que pasa en el mundo, podemos ver que eso que nosotros decimos, que ellos están más adelantados que nosotros, pero realmente hay un porcentaje muy alto de niños y jóvenes que más que aprender se están gastando su tiempo en entretenerse. La tecnología, que es muy buena, lejos de usarse para aprender, para capacitarse, es para entretenerse. Porque si se usara de la forma adecuada, un niño en cualquier parte del mundo, con esa posibilidad de estar expuesto a la tecnología desde edades tan tempranas como 1 año, a los 5 años podrían hablar hasta 2 y 3 idiomas, pero esa no es la verdad. Y ese entretenimiento ha causado que cada vez sea más lejano el recibir instrucciones. Salmo 145:13 dice, tu reino es reino por todos los siglos y tu dominio permanece por todas las generaciones. Aunque el mundo se levanta como si estuviera envuelto en una oscuridad, el que sigue gobernando, el que tiene el dominio es el Señor por todas las generaciones y su plan para cada generación es el mismo, que una generación transmita a las generaciones más nuevas la verdad de Dios, el plan redentor en Cristo Jesús. Deuteronomio 4:9 dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, o sea, a los nietos, ¿verdad? Entonces, a veces no siempre tenemos la oportunidad de tener tiempo con nietos. Sin embargo, nuestros nietos pueden estar tan cerca de nosotras como traerlos en oración delante de Dios. Dejar un legado de fe. Salmo 78, del 1 al 7. Este salmo nos habla acerca de la fidelidad de Dios, de sus maravillas. ¿Y qué dice el versículo 6 y 7? Para que lo cuenten a las generaciones venideras y lo sepan los que han de nacer, que conozcan a Dios y teman y guarden sus mandamientos. Entonces, el legado de fe es algo que no ha pasado de moda, el dejar un legado de fe. Hay una promesa de Dios y es que en Isaías 46 nos dice que Él va a sostener mi vejez. El Salmo 48:14 dice, este Dios es nuestro Dios eterno, nos guiará para siempre. Esta es la promesa de Dios, guiarnos como padres, como madres, guiarnos como abuelos, como abuelas. Es que Él no nos ha desprovisto de lo que necesitamos para poder dejar esa herencia de fe.
La oración del anciano, el Salmo 71:18 dice, aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares. ¿Por qué este anciano pide a Dios que no lo desampare? Para que le ayude a anunciar su poder a la posteridad y su potencia a todos los que han de venir. Es una oración nada egoísta, porque ese bienestar que está pidiendo, ese amparo en su vejez, es para seguir anunciando las maravillas del Señor. El Señor promete esperanza de fortaleza. Dice el Salmo 92 del 12 al 15, aún en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Entonces, ¿para qué estaremos siendo fructíferas en la vejez, vigorosas y verdes, para anunciar que el Señor es recto y que en Él no hay injusticia? Entonces, todo tiene un sentido a la luz de la Escritura. Vamos a ver ciertos ejemplos de ancianos que no quedaron invisibles, sino que la Biblia los destaca como personas de fe. Simeón y Ana, Ana la profetisa. Lucas 2:25 habla de este anciano Simeón. El pueblo de Israel esperaba un rey terrenal, un rey político. Sin embargo, este anciano estaba muy convencido de que ese rey, más que alguien que gobernara terrenalmente, era un salvador. Y así lo esperaba. Y tuvo el privilegio de tener a Jesús sentado en sus regazos. Y quizás era un anciano ya enfermo, porque le dice a Dios, ahora ya puedes despedirme, porque ya he visto la salvación. Ana la profetisa, una mujer anciana, viuda, a pesar de su edad, que pasaba los 87 años, ella estaba en las puertas del templo anunciando a Jesús, anunciando la redención, anunciando la salvación. ¿Y qué podemos decir de Moisés y de Abraham? De Moisés, en Deuteronomio 34:7 dice que era de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, o sea, nunca perdió la vista, ni perdió su vigor, o sea, su fuerza. Abraham, Génesis 25 del 7 al 8, dice que vivió 175 años. Murió con buena vejez. Y buena vejez, entiéndase que con fortaleza, con fuerza, podría decir que con buena visión, con buen oído. Luego de haber vivido muchos años, fue a reunirse con sus antepasados. En la genealogía de Jesús podemos encontrar mujeres como Rahab, que es mencionada en Josué capítulo 2 y capítulo 6. Esta mujer que no había sido formada en conocer a Dios, es una mujer temerosa de Dios y esconde a, a los escogidos que vinieron a inspeccionar la tierra de Canaán para conquistarla. Y aquí vemos cómo en la conquista su parentela fue guardada porque ella intercedió, ella escondió a esos soldados que venían a inspeccionar, los escondió temerosa de Dios porque sabía que Dios los había mandado. Y ella dijo, ella intercedió y dijo, por favor, que mi familia sea salva. Eso fue lo que ella dio a entender con esa petición. Y eso fue lo que Dios permitió que se hiciera, que esa familia fuera resguardada cuando esta ciudad fue tomada. Y vemos a Rahab en la vida de Salmón, que posiblemente era uno de estos hombres. Es, ellos tuvieron a Boz, Boz se casa con Ruth. En la vida de Ruth está la influencia de Noemí, que aunque no es de su consanguinidad, porque era su nuera, que habían quedado viudas en el pueblo de Moab,
Sin embargo, cuando Ruth da a luz a Obed, a Noemí se le califica como la abuela de ese niño que iba a dar origen a Isaí, a David, Salomón, y de ahí la genealogía de Jesús. Es maravilloso ver estas abuelas, Raab, Noemí, Ruth. Son abuelas que fueron tomadas en cuenta en la lectura de la palabra en Mateo capítulo 1. Segunda de Timoteo 1, 5 al 7. Loida y Eunice, la influencia de estas dos mujeres sobre la vida de Timoteo. Esta historia quedó incluida como parte de la instrucción bíblica para que tanto abuelas como hijas seamos un equipo en la vida espiritual de nuestra descendencia. Sabemos que se nos hace a veces complicado por las nuevas costumbres, las nuevas formas de crianza, pero de igual forma, traigámoslo delante del Señor. Traigamos todas estas inquietudes a los pies del Señor para que también nuestras hijas, nuestras nueras, sean parte de este entendimiento, dejar un legado de fe en nuestros nietos. Tito 2 nos habla acerca de ser instruidas en una sana doctrina y que también nosotras podamos enseñar una sana doctrina. Recomienda la seriedad, la prudencia, la sobriedad y tener sanidad en la fe. Una sana doctrina que enseña a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, maestras del bien. Que seamos esas maestras del bien. Segunda de Reyes, el capítulo 11, nos habla de una mujer que fue todo lo contrario y dejó una influencia terrible. Una mujer que tuvo todo poder, para hacer como hubiera querido, si hubiera querido hacer el bien, pero lo usó para el mal. Y a causa de su afán y su codicia, mandó a exterminar a toda su descendencia para ocupar ella el trono. Sin embargo, nadie burla los propósitos de Dios y Joás, uno de sus nietos, fue resguardado, fue guardado por 7 años, fue escondido para que tomara el trono 7 años después. Dejar un legado de fe a nuestros hijos y nietos. Éxodo 10:2 nos recuerda para que lo cuentes a tus hijos y a tus nietos, todas estas cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepan que yo soy el Señor. Deuteronomio 4:9 dice, por lo tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, enséñala a tus hijos y a los hijos de tus hijos que este testimonio, que este creer en el Señor, que este vivir en sus propósitos, trascienda de una generación a otra y que aunque llegue un día que ya no estemos aquí, ellos puedan dar fruto, porque al final el fruto de lo que nosotras hagamos aquí en esta tierra es para el Señor. Quizá no veamos muchas cosas, porque lo que hemos orado, porque ese acercarnos al Señor y vivir en obediencia para Él, eso es un fruto para Él, para Dios. Fue Cristo que murió por nosotras, fue Cristo que murió por nuestros hijos y por nuestros nietos. Y para Él es ese fruto. Deuteronomio 6, del 6 al 7 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Deuteronomio 32:7 dice, acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Así es que no tenemos que conmiserarnos por las edades que hayamos llegado, sino que ha sido un privilegio la edad que tengamos en este momento, los nietos que nos ha dado, incluso
Hay mujeres ancianas que no tuvieron hijos, que no tienen nietos, sin embargo, han sido parte de este movimiento de oración que quiere impactar a las siguientes generaciones. Y para concluir, vamos a hacer un pequeño resumen de esta influencia de las abuelas. Ya mencionamos a Rahab en Mateo capítulo 1. Está mencionada esta mujer como parte de la genealogía de Jesús y también encontramos en Josué capítulo 2 y capítulo 6. Atalía, segunda de Crónicas 22:3 y segunda de Crónicas 22:10, donde la señala como una mala consejera para su hijo Ocosías. Loida y Eunice, que ya destacamos la influencia que trajo sobre Timoteo como una fe no fingida, o sea, una fe vivida, una vivencia de fe que se transmita natural, sin esforzarse, porque esto no es de esfuerzo, esto tiene que ser natural de una relación que tengo con Dios y que aún a pesar de nuestros errores, de las cosas en que pudiéramos equivocarnos en este mundo, esa influencia de fe siga transmitiéndose. Ruth y Noemí, como lo mencionamos, en Ruth 1:16 y Ruth 4 del 14 al 16, esta historia hermosa donde una mujer ve en su suegra, que ya no era su suegra porque su esposo había muerto, que venía de un pueblo que no fue educado para amar al Señor. Sin embargo, ella dice, donde vayas yo iré, al Dios que tú adores yo adoraré. ¿Por qué? Porque no en mí, a pesar de que en algún momento se dice que tenía amargura en su corazón, ella fue capaz de mostrar una fe genuina, mostrar a ese Dios a quien ella adoraba, a quien ella le temía. Y luego, a pesar de las dificultades, del trabajo forzoso que tuvo que hacer Ruth y quizás carencia que tuvieron estas dos mujeres, poder ser contadas en la historia como esa genealogía de Jesús que vino a este mundo para cumplir un propósito y que también fue entregado Jesús a una mujer llamada María para que también ella lo formara. Y eso es lo que somos, como abuelas, como mamás, tatarabuelas, bisabuelas, es traer esa formación de fe, es educar almas para la eternidad. Y si en algún momento nos equivocamos, principalmente las que vinimos en edades muy adultas al Señor, el Señor es alfarero, el Señor es restaurador, no toma la vasija quebrada y la bota, como dice Jeremías 18:4, sino que la toma y la repara. Y eso es lo que Dios hace cuando nos hemos equivocado, cuando nos equivocamos con nuestros hijos y tal vez nos lamentamos por la crianza, por no haber estado apegadas al Señor, pero el Señor todo lo hace nuevo. Tiempo de restaurar, tiempo de volver al diseño original y esta pequeña enseñanza, espero que les ayude a poder incursionar más y más en lo que son las escrituras, porque ellas alegran nuestro corazón. Dice Romanos 15:4 que toda la escritura fue escrita para nuestro consuelo, toda la escritura, y que con eso mismo podamos consolar a otros y traer esperanza. Bendiciones.